Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta curiosidad por conocer lo que no puede llegar a saber. Hola, mi nombre es Sergio Venegas, pero me conocen como Checo. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Este podcast se llama En 5 puntos. Es un show en el que me gustaría explicarte temas que me han generado interés durante toda mi vida: arte, ciencia, tecnología, política y sociedad. El objetivo de este podcast es poderte sintetizar la información de estos temas basándonos en 5 preguntas, o más bien en 5 puntos. Utilizaremos el qué, cómo, por qué, para qué y fusionamos el espacio y tiempo del dónde y el cuándo para poder explicar cualquier cantidad de temas que se nos ocurran. Así que bienvenido a En 5 puntos. Comenzamos. A través de la historia de la humanidad, distintas y antiguas civilizaciones alrededor del mundo han practicado el marcar su piel con tinta. Razones sobran, desde el motivo de identificarte como parte de una tribu, determinar logros obtenidos en la vida, como advertencia para la sociedad sobre crímenes cometidos, o actualmente por el simple hecho de haber visto un diseño en Instagram que te encantó. El día de hoy les platicaré sobre una de las prácticas más antiguas y legendarias del ser humano. Hoy hablaremos del origen de los tatuajes. Así es. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás, esa canción me gustaba un buen. Hasta que me tatué. No es cierto. Bueno, sí me tatué, pero no por eso me dejó de gustar la canción. Hoy en día vemos tatuajes por todos lados. Lo usamos como una manera instintiva de querer diferenciarnos de los demás. Así que por eso vamos a hablar hoy del origen de esta práctica, que también este tema me lo pidieron por Instagram. Así que sean bienvenidos todos ustedes a un episodio más de En 5 puntos. Espero les haya gustado mucho el episodio pasado y que hayan dejado de ya no lo puedo decir. Que hayan dejado de procrastinar con lo que les conté la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de un tema totalmente distinto. Este tema abarca muchas partes de la historia de la humanidad y es bastante interesante el cómo la humanidad ha adoptado esta práctica de tatuarse como con diferentes significados, desde significados espirituales, sociales, culturales y de todo tipo, y vamos a hablar de eso el día de hoy aquí en 5 puntos. Y para empezar les voy a dar unos datos random aquí de los tatuajes. Y sabían que ustedes que en 2015 1 de cada 3 ciudadanos estadounidenses tenían al menos un tatuaje, cuando incluso hace 50 años aún era muy poco probable ver tatuajes en la gente. Y en muchos lugares del mundo aún es así. Por ejemplo, en China está prohibido mostrar tatuajes en televisión. En Japón suele prohibirse el acceso a personas tatuadas o a balnearios públicos y a spas públicos. En los Emiratos Árabes Unidos debes borrarte los tatuajes si deseas unirte al ejército, por ejemplo. ¿Y dónde y cuándo comenzó esta práctica de los tatuajes? No existe un lugar ni un tiempo específico en el cual podamos responder esta pregunta, pero los humanos se han tatuado desde siempre, como forma de querer representar su cultura o conectar con sus creencias o de la necesidad de marcar eventos importantes o trascendentales. Incluso se encontró una momia congelada de 5000 años hallada en los Alpes italianos que poseía ya 61 tatuajes más bien. ¿Para qué se tatuaba la gente? Durante años tatuarse era algo común entre comunidades indígenas alrededor de todo el mundo. La tradición se pasaba entre generaciones y representaban el paso de la adultez, la pertenencia a un grupo o representaban un grado de espiritualidad. De hecho, los primeros objetos para tatuar eran muy rudimentarios. Se utilizaban espinas o trozos de hueso y esto hacía que los primeros diseños fueran simples patrones geométricos. Los diseños solían inspirarse en la naturaleza, como animales, olas, montañas, soles, sol, porque solo tenemos uno, árboles, nubes, lluvia, etc. Y de hecho a mí no me tocó, ¿verdad? Pero dicen los antropólogos que era muy dolorosa esta práctica. Supongo que ellos tampoco la experimentaron, pero tienen registros de que era muy dolorosa esta práctica. Porque imagínate si de por sí duele ahorita con la aguja y todo esterilizado, y antes pues no había nada de medidas de higiene y era con literal espinas y pedazos y trozos de hueso.
Por ejemplo, si crecías en cierta isla donde solo se da cierto tipo de vegetación, se te tatuaba un patrón con esa vegetación y era la manera de identificar de dónde venías y la manera en la que podías identificar a las personas de otras tribus. Y así podrías saber cómo tratar a esa persona. Los tatuajes eran una especie de INE con el cual decían, mira, ese tipo viene de la tribu Sacagawea. Eso lo saqué de una película, pero venía de esa tribu y sabías que en esa tribu las personas pues eran más amables, o a lo mejor sabías que era una tribu guerrera y que tenías que tener mucho cuidado con esa persona. Entonces pues así la gente se identificaba, sabían de dónde venían y pues sabían cómo tratarse entre ellos. En culturas del Pacífico como la samoana, tatuarse era un doloroso ritual que definía tu lugar en el mundo. Se tatuaban, como les decía, con estos pedazos de hueso o espinas. Literal ponían la espina y fabricaban su tinta con plantas y cosas que tenían al alcance. Y literal, o sea, ponían la espina sobre la piel y con un martillito iban haciendo el golpeteo. Para clavar la aguja y que se fuera incrustando la tinta. Y esta práctica, aparte de ser dolorosa, para ellos era un ritual para los dioses, ya que el mismo sonidito del golpeteo era como un tambor y hacía que se conectaran espiritualmente con los dioses o con la religión que ellos practicaran en ese momento. Y era como un ritual espiritual para ellos hacerse esos tatuajes. De hecho, lo que más se tatuaban eran las piernas y la parte lumbar. Eran las partes donde ellos hacían estas marcas y representaciones de sus tribus. En Europa el tatuaje se veía muy poco y de hecho así fue por casi 1000 años. Religiones como el cristianismo, el judaísmo y el islam los consideraban como una profanación del cuerpo. De hecho creo que así está escrito en varias... creo que está escrito algo así en la Biblia, no sé. Ese dato no se los confirmo, pero probablemente. Porque pues si no, ¿por qué tu abuelita te prohibiría tatuarte, no? Y cuando un explorador británico con el nombre del capitán James Cook llegó a la isla de Tahití en 1769, él y sus hombres observaron cómo se tatuaban los indígenas y escribió lo siguiente: ambos sexos pintan sus cuerpos y lo llaman tatau. Tatau, así se pronuncia. Y lo escribió él como tatú, pero se pronuncia tatao. Y la palabra en tahitiano tatau es utilizada en todo el mundo. Pero con la llegada de los colonizadores se prohibieron los tatuajes. Malditos. Pero al quitarle, la intención de ellos era que al quitarle los tatuajes a las personas era muchísimo más sencillo someterlos a sus ideales y religiones occidentales. Pero ¿cómo inició la cultura del tatuaje como la conocemos? Vámonos a otra parte del mundo. Por otro lado, en Japón, los tatuajes se utilizaban como castigo penal durante siglos. Generalmente se tatuaban en el brazo o en el rostro, pero la práctica se eliminó en el siglo XVII gracias a la aparición de los tatuajes decorativos que los criminales usaban para cubrir sus marcas. Pero el tatuaje en Japón cobró importancia verdaderamente hasta 1827, cuando Utogawa Kuniyoshi, que era un xilógrafo, realizó varias imágenes inspiradas en el famoso libro Suikoden, que incluía héroes y bandidos legendarios rodeados de grandes olas y corrientes de viento, los cuales se acostumbraban a tatuar en toda la espalda. A este estilo se le conoce como japonés tradicional o irezumi, el cual puede tomar varios años en terminarse, ya que son tatuajes demasiado grandes y demasiado complejos, y se distingue por colores brillantes e imágenes grandes de mitos y monstruos con rasgos exagerados. Los tatuajes en Japón de hecho se prohibieron en el siglo XIX, por lo que el estilo irezumi se popularizó aún más entre personas que querían verse rudos y temibles. Actualmente los tatuajes ya son legales, pero aún así se les asocia con símbolos de criminalidad, ya que el tatuaje se ha vuelto un elemento distintivo entre varios grupos criminales como la yakuza, que es la mafia japonesa, y aquí el tatuaje empieza a tornarse hacia el lado de la cultura popular. Todo esto de que se ve con símbolos, con intenciones de criminales, creo que todos lo hemos vivido. Así cuando te quieres tatuar y tu mamá te dice, pero vas a parecer un ratero, tu abuelita te dice, no hijo, pero solamente los rateros se lastiman la piel, quién sabe qué. Es por eso, porque desde antes se utilizaba solamente en criminales y en prisiones, pero ahorita les voy a contar por qué ahora ya lo puede utilizar cualquier tipo de personas. Bueno, vámonos a otra parte del mundo para explicar cómo comenzó esta práctica del tatuaje. Y vamos a hablar del tradicional americano o el American Traditional, como le dicen en Estados Unidos, pues porque hablan inglés, ¿no? Entre ellos podemos encontrar tatuajes como el famoso tatuaje de corazón que dice mom en medio, mamá,
y está cruzado con una flecha. Ese es un tatuaje tradicional, del tradicional americano. Estos tatuajes antes solo eran utilizados por los marineros. Las iniciales, los temas náuticos y los símbolos patrióticos eran sus diseños preferidos. Estos tatuajes servían para definir la identidad de los marineros, así como para demostrar sus hazañas en el mar. Como por ejemplo, se tatuaban una golondrina y los marineros se ganaban esta golondrina al navegar 5000 millas náuticas. Es algo que era extremadamente difícil y peligroso en esa época. Entonces era impresionante ver a marineros que tuvieran una o dos golondrinas. Otro de los más famosos era un barco con velas. Este lo recibían los marineros que lograban navegar y rodear Cabo de Hornos por la costa sur de Chile, o sea, literal rodear todo el continente americano, hasta abajo, hasta bajito. Y también los marineros coleccionaban marcas de lugares exóticos a los que visitaban. Entonces iban a Pakistán, si iban a México, si iban a Brasil, se tatuaban cosas de islas o de países que visitaban. Y pues por eso vemos siempre, por ejemplo, a Popeye. Popeye creo que tenía tatuajes, ¿no? Si no, si Popeye tenía tatuajes, coméntame y dime qué tatuajes tenía. Si no, lo estoy inventando. Este estilo se popularizó cuando apareció el tatuado a máquina en 1891. Ya empezó a aparecer la máquina que todos conocemos, estas agujitas y que hacen ya que el proceso se volvió muchísimo más rápido, y esto es lo que revolucionó por completo la industria del tatuaje. Lo que caracteriza a este estilo de American Traditional son los iconos de bordes gruesos, colores sólidos y brillantes y sombreado en negro. Sumándole los símbolos que se tatuaban los marineros como las anclas, golondrinas, corazones, son los más populares de este estilo en la actualidad. También los tatuajes se volvieron populares en la prisión, de ahí el por qué se les relaciona con criminales y personas malas. Es por eso que tu abuelita te dice, no, vas a parecer un maleante, hijo. Se utilizaban en prisión. En la prisión utilizaban su propio estilo y su propio equipo para tatuar también. Ellos fabricaban la aguja con cuerdas de guitarra y utilizaban hollín como tinta. Los tatuajes de prisión tenían líneas finas y no tenían ningún color porque pues el hollín es negro y no tenían de dónde conseguir colorante. Y así era como se identificaban a los criminales, motociclistas o pandilleros. Pero ¿por qué tanta gente se está tatuando ahora si esto es del diablo y de los criminales y de culturas indígenas, señores? O de culturas que ya no existen más bien. En la década de los 70 la reputación del tatuaje cambió. Los tatuajes aparecían en fotos de moda y en revistas como Life. Los tatuadores empezaban a ofrecer diseños personalizados y dejaban que cada quien pudiera crear su propio diseño. El tatuaje se despojó de sus estigmas de criminales y cosas malignas, y eso provocó que una gran ola de nuevos clientes se interesaran en ellos nuevamente. La visibilidad de los tatuajes estalló en 1981, esto lo vi en un documental, con la llegada y la aparición de MTV. Todos recuerdan a MTV. Bueno, yo no nací en los 80s, pero supongo que la gente que nació en los 80s recuerda cómo MTV pasaba los mejores videos de rock and roll. MTV potencializó la exposición del rock and roll en la televisión, quienes mostraban los videos de todas las bandas y en las cuales todos los integrantes estaban tatuados, lo cual tenía un impacto impresionante para definir qué estilo de personas hacían los tatuajes. Como en los 80s y en los 70s estaba el rock and roll a todo lo que da, las personas que estaban de moda eran las que se tatuaban. Las personas cool eran las que tenían tatuajes. Actualmente también, yo creo. Hoy tenemos acceso a todos los estilos de tatuajes desde la aparición de Instagram. La cifra de personas desde la aparición de esta aplicación que se tatúan se ha duplicado, lo que hizo que los artistas del tatuaje también se expandan e innoven con muchas posibilidades de tatuaje. Yo creo que todos seguimos o hemos visto alguna publicación de Instagram de algún tatuador y vemos sus diseños y hasta los guardas porque es ojalá algún día yo me haría ese tatuaje. Yo tengo varios guardados. De hecho, solamente tengo un tatuaje. Aquí está, para los que ven en YouTube. Es un zorro. Unos dicen que es un gato. Una vez alguien me dijo que era un delfín. Ya desde aquí sí veo que parece un delfín. Bueno, si lo quieren ver, está en YouTube. Se supone que está así. Pero yo solamente tengo eso. Pero sí tengo guardados varios porque pues, algún día me quiero seguir tatuando más y más cosas en mi brazo. Pero es todo esto. La industria del tatuaje se duplicó gracias a la llegada de estas redes sociales, y ya que los artistas exhibían todos sus diseños y todos sus trabajos y pues se ven cool. Es como el nuevo MTV. Sabemos que todas las personas que pues se ven bien y tienen tatuaje pues nos inspirarían a hacernos también.
Pero no todo es color de rosa, ya que con una gran cifra de personas decididas para tatuarse, también llegaron las personas que se arrepintieron, por lo que la industria del borrado de tatuajes con láser se convirtió en una industria multimillonaria. Así es, así como hay muchísimos tatuadores, también hay muchas clínicas y clínicas dermatológicas que se dedican a remover tatuajes con láser. Dicen que el proceso es mucho más doloroso que el mismo tatuaje. Espero yo jamás quererme remover un tatuaje, pero sí dicen que es muy, muy costoso y muy doloroso. Por eso es que esta industria se volvió billonaria por gente que, sobre todo la gente que se tatúa cuando está ebria o cuando no está en sus 5 sentidos. Jamás hagan eso, porque recuerden que esto es para toda tu vida. Entonces jamás lo hagan si no están conscientes, si no tienen sus 5 sentidos en sí. Y vamos a terminar explicándoles qué es un tatuaje. Bueno, antes de eso, para terminar con lo de la industria de la removida de los tatuajes, aunque la mayoría de esta gente está satisfecha con sus tatuajes, incluso hay estudios que indican que los tatuajes pueden ser positivos, ya que puede ayudar a tratar temas de ansiedad y a reforzar el autoestima. E incluso a aceptarte con mayor cariño a tu propio cuerpo, ya que tú lo estás autocreando. Y ahora sí, ¿qué es un tatuaje? Por lo regular inicio con esta pregunta, pero hasta el final quería dejarla porque, pues, evidentemente todos sabemos que el tatuaje, pues, es un dibujo en tu piel, ¿no? Es una marca en tu piel. Pero, ¿qué representa un tatuaje? El tatuaje es una especie de iniciación. Es estar dispuesto y preparado para llevar el proceso y comprometerte con la imagen que adoptas. Llevar mensajes y compartir un poco de información sobre lo que uno es y que no podrías expresarte verbalmente. Al final de cuentas, se ha convertido en un arte. Y el arte, amigos, es una maravillosa manera de poder expresarnos. Así que si algún día se quieren tatuar, recuerden que hay muchísimos estilos y muchísimas personas que los pueden hacer. Y escojan algo que en verdad les represente, que signifique algo para ustedes. Igual si no significa nada y tiene un diseño padre y creen que se podrían ver bien con eso, también pónganselo. Pero ya ahora sabemos que los tatuajes desde prácticas milenarias tenían siempre un significado. Tenían siempre, aunque sea un significado pequeño, de dónde vengo o qué crece al lado de mí, qué vegetación hay, siempre representaban algo. Entonces, para mí sí, un tatuaje tiene que representar algo. Sé que hay mucha gente que se tatúa sin pensar en eso, pero también es respetable, pero para mí sí tiene que representar algo. Algún día a lo mejor les voy a platicar qué representa mi tatuaje, solo mis amigos lo saben y mi familia. Y no es un gato, es un zorro. Y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Chocolate17, sobre todo en Instagram. Y me pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Si lo están haciendo alguna de los dos, vayan a la otra y ayúdenme dándole seguir o suscribirse. Y compártanlo con las personas a la que más confianza les tengan. Si quieren tatuarse, háganlo, amigos. Estamos en el momento para hacer todo eso. Ya que ya no representa nada como criminal ni maligno. Y ustedes, yo creo que a sus hijos y a sus nietos les pueden decir que también lo pueden hacer libremente. Ojalá. Y mándenme sus temas, qué más les gustaría de que platicara en este podcast. Me pueden mandar sus temas ahí por Instagram o por Facebook. En Facebook estoy como en 5 puntos. Y recuerden que tengo otro podcast que se llama La Luz Roja Podcast. Ahí hablamos de temas paranormales, teorías de conspiración, crimen real, aliens, asesinos, todo eso. Y sin más por el momento, yo me despido. Yo soy Sergio, Checo. Y me pueden escuchar la próxima semana, el próximo jueves. Y me gustaría recomendarles también el canal de mi amigo Cázares. Se pueden meter a YouTube a Cocinando con Cas y hacer recetas de cocina muy, muy ricas. Y está muy chistoso siempre. Siempre pasa algo muy, muy cagado ahí. Entonces, chéquenlo. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme y tatúense y no procrastinen. Adiós.